En los siguientes minutos de nuestro programa vamos a hablar de una de las asignaturas del curso de acceso de uno de sus idiomas, el francés. Y para hablar de él nos acompaña la profesora Esther Juan. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que vamos a hablar de esta asignatura, además, pues para invitar a todos aquellos alumnos, pero también a todos aquellos interesados que puedan alguna vez cursar el curso de acceso, para decirles que el francés es una asignatura atractiva y que además se puede aprender, aunque se parta prácticamente de cero o de cero. Efectivamente, la asignatura la tenemos programada desde cero porque entendemos que el francés ya no es la lengua prioritaria ni en primaria ni en secundaria como fue en otros tiempos. Entonces consideramos que es mucho más productivo empezar desde cero para aquellos que no tengan ningún conocimiento previo y para los que lo tengan algo olvidado, porque es mejor volver a empezar y asentar bien las bases. Se puede empezar entonces desde el principio. También es verdad que a veces hay falsos aprendices, pero en cualquier caso, partiendo desde cero, hay unos objetivos. Sí, partiendo desde cero, el objetivo que nos fijamos en un curso entero, puesto que es un curso completo, es alcanzar más o menos lo que es el nivel A2 del marco europeo, que lo habrán oído comentar en alguna ocasión porque ya lleva unos cuantos años con nosotros y es una herramienta que tenemos que nos permite describir los niveles. Ya hemos pasado del intermedio alto, intermedio bajo, que no se entendía nunca muy bien lo que era, pues un A2 es un locutor capaz de expresarse en circunstancias cotidianas, de mantener conversaciones básicas, por ejemplo, con motivo de un viaje, contactos de trabajo muy básicos, quizás, pero vamos, se trata de poder expresarse, aunque sea con algunas faltas. Por ejemplo, esa perspectiva ha cambiado mucho. En un nivel A2, pues bueno, todavía cometemos algún error, pero se nos entiende. En el idioma, en cualquier idioma, y por supuesto también en el francés, la parte oral es importantísima. Es fundamental y de hecho en enseñanza presencial, por ejemplo, se empieza por el oral y luego se pasa al escrito. En la enseñanza a distancia tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Hemos puesto mucho empeño con el material que utilizamos, que es el método Voyage, que se hizo en el departamento de francés específicamente para los alumnos principiantes de francés a distancia. Insistimos mucho. Tenemos que insistir una vez más en que los estudiantes, aunque el examen final sea escrito, no dejen de trabajar el oral porque es una forma mucho más eficiente de aprender. Hablemos de este método de Voyage porque ahí van a encontrar todas las herramientas necesarias para poder solventar el curso con acierto y aprobarlo. Efectivamente, en el libro, que además tiene un CD, y esperamos que próximamente sea accesible también en formato electrónico directamente, pero bueno, estamos trabajando en ello todavía. Entre el libro pues y el CD hemos condensado los contenidos básicos que se necesitan para alcanzar ese nivel. Se ha planteado desde la temática de los viajes porque entendemos que es la ocasión más probable que nuestros alumnos van a tener de practicar el francés. Entonces está enfocado sobre ese tema, pero a la par pues tenemos una serie de personajes a los que vamos siguiendo en viajes, pero también en su vida familiar simplemente. ¿Se trabajan todas las competencias y de qué manera? Se trabajan todas porque, como hemos dicho, es muy importante que esté todo. Lo que se ha hecho es programar muchísimo los contenidos, empezar con cosas muy, muy básicas. Incluso las 3 primeras unidades están traducidas para que nadie se pierda, porque luego todo está en francés. Incluso las instrucciones, los enunciados de los ejercicios, pero vamos trabajando todo. La comprensión oral, porque todos los diálogos y muchos ejercicios están grabados. Hay ejercicios de comprensión. Hay ejercicios de comprensión escrita, por supuesto, que es, digamos, lo más fácil de hacer en un libro. Y luego la producción oral y la producción
producción escrita están previstas también en el apartado de actividades. Lógicamente, esas se trabajan con la ayuda de un tutor o del equipo docente cuando por circunstancias particulares no hay tutor. Hablaremos también ahora mismo de las tutorías y de otras herramientas que tienen los alumnos, como son los cursos virtuales, pero antes me gustaría saber, ¿el método te ofrece una progresión adecuada siempre y cuando, claro, se estudie con cierta constancia? Evidentemente, está realmente muy, muy medido, incluso están contadas las palabras, literalmente, ¿de acuerdo? Para evitar que haya una sobrecarga de vocabulario nuevo o de estructuras nuevas. Toda la gramática está tejida para que no nos estudiamos la gramática como un apósito en la página 2, sino como un fenómeno que podemos observar en el lenguaje que ya hemos oído, que ya hemos leído y que a veces ya hemos utilizado, ¿no? Entonces vamos muy despacio en esas 15 unidades, que en cada bloque de 5 hay una de revisión. Trabajamos mucho con esa programación cíclica de volver a utilizar lo que ya sabemos, pero enriqueciéndolo en cada etapa. Ahora, es muy importante que se sea constante. Es mejor trabajar poco más a menudo si no disponemos de mucho tiempo que dejarlo esperando luego pegarse la paliza de estar 3 días, porque un idioma no entra así. Un idioma es una práctica social, aparte de un conocimiento. Entonces, es como un deporte, o se practica o no se coge habilidad. El curso ya ha comenzado y, por tanto, probablemente los alumnos de esta asignatura pues ya conozcan las tutorías y también conozcan los cursos virtuales. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en la importancia para aquellos que todavía no se han acercado o para aquellos que piensan que no tiene demasiado interés de las dos cosas. Por un lado, esto que ofrece la UNED, las dos cosas, que son unas clases presenciales, además, con un profesor tutor que les va a ayudar a resolver todas las dudas. Es muy importante que tengan bien presente quién hace qué. Y voy a empezar precisamente por los profesores tutores y los centros asociados, porque la UNED es la sede central y su red de centros. Y esa es la peculiaridad del modelo que se ofrece y en idiomas es fundamental. En el centro asociado en el que se haya matriculado un estudiante, es muy probable que tenga un tutor. Si el centro es pequeño o no hay muchos alumnos de francés, puede que no lo tenga. Pero hay redes locales que permiten acceder a tutorías grabadas. Ahora, eso, por ejemplo, en la sede central no tenemos los detalles de horarios, de cuándo hay que conectarse a qué sitio para ver qué cosa. Esto lo tienen que ver con los centros. Y ahora ocurre a veces que los estudiantes se confundan porque se matriculan por internet. No tienen que haber ido al centro físicamente. Entonces a veces no tienen el reflejo de llamar o de escribir para que les expliquen. Es importante mantener un contacto, el que sea, poco o mucho, pero mantener un contacto porque los tutores de los centros asociados son profesores con mucha experiencia, que conocen muy bien la enseñanza a distancia, que conocen muy bien los materiales y las asignaturas y que son realmente una primera línea de atención excepcional. Les van a poder ayudar, orientar en función de su situación particular, cosa que desde la sede central es un poco más complicada porque tenemos grupos muy grandes, nos es más complicado conocer y poder atender más personalmente a los estudiantes. Por lo tanto, primera recomendación: estar en contacto con su tutor, y lo puede hacer a través de las tutorías presenciales, que son muy recomendables en un idioma porque realmente es donde van a tener la ocasión de practicar y de practicar de una forma muy seleccionada y muy apropiada. ¿Y los cursos virtuales? Los cursos virtuales son nuestras aulas en la sede central, que ya son, pues bueno, aulas virtuales. Cuando el estudiante entra se encuentra con lo que se llama un planificador, que según las asignaturas podemos modificar un poco la vista, pero que nadie se preocupe, es lo mismo en cada curso. Entonces, por ejemplo, en esta asignatura no ponemos mucho contenido en el sentido de que los contenidos están en el libro y en el CD, pero aprovechamos para poner pruebas de autoevaluación. Además,
de lo que ya trae el libro, que tiene un solucionario completo al final y salvo para los ejercicios de redacción abiertos, pues todo es autocorregible. En el curso virtual tenemos modelos de exámenes, tenemos recomendaciones, tenemos, digamos, material complementario también, por ejemplo, referencia a páginas web que pueden ser útiles, diccionarios, gramáticas y demás, pero sobre todo están los foros. ¿Un foro exactamente qué es? Un foro, pues, es una herramienta que nos permite estar en contacto a todos a través de mensajes escritos y también intercambiar documentos, se pueden adjuntar documentos. Entonces, no es un chat, no es pregunta-respuesta inmediata. Hay asignaturas que sí lo tienen. En francés, el número de estudiantes que tenemos pues no nos permite demasiado usar esa herramienta. Utilizamos más el foro, en el que se pueden plantear las dudas que se quieran. La ventaja que tiene con respecto a las tutorías presenciales es que las dudas quedan explicadas para todos, para el grupo al completo. Entonces, siempre recomendamos que las dudas, que las preguntas se hagan en el foro, mejor que en nuestros correos electrónicos de equipo docente, porque así la respuesta beneficia a todo el mundo. Ya se ha comentado el tema de la evaluación, por lo menos de pasada. ¿Qué importancia tienen las evaluaciones? ¿Tienen importancia para la nota o también tienen importancia o sobre todo para que se vayan autocorrigiendo los propios alumnos? Casi es más importante lo que dices, la autoevaluación y la evaluación formativa. La evaluación final pues la tenemos que hacer porque tenemos que poner una nota, certificar un nivel de alguna manera para hacer una media del curso de acceso, con lo cual tenemos que poner un número al final de la historia. Pero para el aprendizaje como tal es mucho más importante lo que ocurre durante todo el curso. Esas autoevaluaciones, esa capacidad de autoobservarse para saber cómo le conviene a uno estudiar, porque todos somos diferentes y a unos nos resulta más cómoda una cosa, a otros otra. En función del tiempo que tenemos que buscar soluciones que realmente nos permitan aprovecharla. Y luego están las correcciones que hacen los tutores de las pruebas de evaluación a distancia. Hay una prueba oral que también hacen los tutores, que es optativa, porque entendemos que para los alumnos realmente principiantes pues les puede intimidar un poco. Por eso las hacen los tutores, que son sus compañeros de viaje más cercanos. Y todas esas pruebas que se van haciendo por el camino, pues es una forma de ir observando y comprobando los progresos que se van haciendo. A lo largo del programa estamos hablando de muchas cosas, pero ¿qué se puede recomendar a un alumno que además está aprendiendo un idioma ya en la edad adulta? Es muy importante la actitud. Si tuviera que partir de una recomendación es esa, porque durante mucho tiempo se ha dado por indiscutible lo que se llama la hipótesis de la edad crítica, es decir, que los niños aprenden con mucha facilidad y los alumnos adultos con mucha dificultad. Eso se está discutiendo mucho porque realmente se está llegando a la conclusión de que es más la actitud que la aptitud. Un adulto puede aprender perfectamente un idioma. Le va a costar más aparentemente porque le da vergüenza, porque le da fatiga tener que hablar como un niño pequeño y no poder decir lo que piensa, porque no está del todo convencido de querer aprender. Ese es un factor muy importante, porque yo me he encontrado muy a menudo con gente que me dicen, pero yo es que llevo toda la vida intentando aprender francés, inglés, he ido a 200 academias y no lo consigo, es que yo soy un negado. No. La diferencia es que sabes que debes aprender un idioma, que te conviene por tu trabajo, por muchas razones, y tienes la autodisciplina suficiente para obligarte a ello, pero no quieres aprender. Es muy importante esa implicación. Dejarse llevar un poco, tomárselo como una interpretación teatral, intentar ser otra persona durante un rato, que puede ser hasta divertido. Esta sería la primera recomendación. Esa es la primera recomendación. Las siguientes son la constancia y lo que ya he comentado antes, que es la autoobservación. Uno tiene que fijarse en lo que le da resultado, lo que no. A algunos nos entra por el ojo, a otros por el oído, a otros por la mano, escribiendo. Hay muchas maneras de abordar el aprendizaje de una lengua, pero es fundamental tener esa conciencia de que, bueno, yo soy yo y mi forma de aprender es esta, entonces ¿cómo me organizo para aprovechar mis fuerzas y esquivar mis debilidades?
Normalmente también es verdad que una de las ventajas de los adultos es que ya han aprendido un idioma, ya han aprendido una gramática y han aprendido una serie de cosas que se pueden aprovechar. Los adultos tienen una ventaja que los niños no tienen, que es la capacidad de análisis, la capacidad metalingüística que los niños no tienen. Los niños no tienen vergüenza, no tienen ninguna clase de inhibición, tienen mucho más, diría, instinto de supervivencia. Saben que necesitan comunicar para que les den mimos, que les den comida, que les den juguetes. Entonces lo hacen como sea y les da igual que quede regular y eso es muy importante, que imitemos un poquito esa desinhibición y bueno, que no pasa nada, que todo viene. También es importante hacer uso de todo lo que hemos hablado, de todo lo que la UNED ofrece, desde las tutorías hasta los cursos virtuales, un método preparado para ellos, para que estudien a distancia. Y luego hay una parte que puede ser de ocio, el cine, la música, bueno, en francés. Por supuesto, esa es la última quizás recomendación, intentar escuchar todo el francés que se pueda, practicar todo lo que se pueda, que puede ser desde escuchar noticias en TV5 Monde, que son noticias relativamente cortas sobre temas que ya conocemos, porque la actualidad internacional es la misma. Radio France International, RFI, tiene un sitio, una página web donde tienen una serie de noticias ya adaptadas a un nivel más llevadero de francés y además las tienen transcritas y tienen algún ejercicio de comprensión. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, ver películas, jugar a videojuegos con quien sea por esos mundos de Dios en francés, ¿por qué no? Se pueden hacer todo tipo de cosas, pero es muy, muy importante que de alguna forma entre en nuestra vida cotidiana. Esa constancia de la que hablábamos. Pues muchísimas gracias, profesora Esther de Juan. Gracias.